Bienvenidos al tercer programa de Derecho en Vivo. Llegamos a agosto del 2019, lo que vendría a ser Derecho en Vivo, un programa hecho por abogados y futuros abogados. Acá mi compañero Geuna que me acompaña. ¿Cómo estás, Lucas? ¿Cómo andas, Tomás? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, y la idea que tenemos, el objetivo de este programa es explicarle a los vecinos de esta radio, de localidad, de San Isidro, alrededores y hasta donde llegue la teleaudiencia, cuál es el derecho aplicable que se encuentra en los medios y en qué lo interfiere lo que ocurre en los medios en la vida diaria, ¿no? Las noticias que siempre vemos en los medios, cuál es su consecuencia jurídica. Tomás, estuvimos viendo un par de temas fuera de cámara. Contá un poco cuál va a ser la temática de los temas que vamos a tratar hoy. Bueno, Lucas, esta semana tenemos un popurrí de temas. Tenemos desde derecho a la no discriminación, derecho a la salud, derecho al consumidor. También tenemos el renombrado caso de alias El Pepo. El Pepo, sí. Y un fallo muy polémico de la Cámara de Buenos Aires en el cual trata sobre derecho de familia. Mira, muy interesante ese. ¿De Buenos Aires? Déjame corregir. Café, ¿viste? Pero bueno, ahí estuvo en la tapa del diario Clarín. Bueno, vamos al primer caso, Tomás. Empezamos con las pintadas antisemitas. Perfecto, Lucas. Se trata justamente, esto versa en la ciudad de Paraná, donde un grupo de jóvenes habría realizado unas pintadas de carácter antisemita con las siglas, corregime con tu alemán, Sieg Hegel fucking Juden. Habían aparecido en una plaza pública y no habían podido detectar quién había sido. Sin embargo, las cámaras pudieron detectar a las personas y en otra ocasión los agarraron infraganti realizando estas pintadas. Bien, a esta persona se los detuvo entonces. ¿Y qué fue de lo que se lo imputaron, ¿no? Lo que no se le imputa justamente una opinión, lo que se le imputa es el afectar el tinte discriminatorio que le dan bajo la ley 23592. Exacto. Es la realización de programas basados en una idea de superioridad de una raza y que puedan justamente afectar una justificación o promoción de una discriminación racial. Bien. ¿Y cómo terminó esto, Tomás? Bueno, fue en un juicio abreviado donde los imputados aceptaron la culpabilidad y se les otorgó 2 años de prisión en suspenso. Bueno, así que muchachos, los que tengan ganas de hacer pintadas antisemitas, acá ya hay un antecedente y bueno, hay una condena que ha llegado a los medios nacionales y a esta gente que ha hecho este tipo de pintadas con odio hacia otro tipo de colectividad, se los ha condenado. Un juicio abreviado quiere decir que no hay un juicio oral, se hace como una especie de un simulacro de juicio donde se le lee la imputación y qué es lo que acepta el imputado. Y bueno, tiene 2 años de prisión en suspenso, quiere decir que no van a ir a la cárcel, pero entre 2 años no van a poder mandarse ninguna porque si no van a tener que cumplir en forma efectiva. Parecería que lo importante destacar acá, Lucas, es que no se trata del castigo a una opinión. Cada uno puede tener estas opiniones por más paupérrimas, desagradables que nos parezcan. Lo que se trata es que esto lo promocionan, lo publicitan en un espacio público donde justamente es sujeto a alterar la dignidad de muchas personas. Exacto. Debe haber una comunidad muy importante como tenemos en este país de judíos y parecería que podría afectar tanto a ellos como cualquier otra persona que circule en este espacio público. Totalmente, así que bueno, un lindo presente para tener en cuenta y como para marcar una postura doctrinaria, un tema tan sensible para todos los argentinos, sobre todo lo de la colectividad, ¿no? Por supuesto, sí. Hay una estadística que nació en Buenos Aires, las personas más discriminadas dicen que siguen siendo los judíos, así que por algo es importante que haya este tipo de sanciones a los que hagan este tipo de alusiones racistas. Estuve viendo, Tomás, un caso de que nos pasa, no me pasa, le pasa a muchos vecinos, a muchas personas, yo he escuchado, lo he visto en los medios, hasta en los foros mismos, son el tema de los bancos y el veraz. Así es, en este caso se trata, el titulado es No carguen deudas ajenas. Se trata de un señor que fue incluido fallidamente en el Veraz, en el BCRA, el Banco Central de la República Argentina. En el veraz y en el Banco Central. Así es. Fue incluido justamente por la organización Credipaz, el cual establece que como tiene una deuda, lo manda justamente al Banco Central y esto lo incluyen justamente en este listado.
exacto. ¿Y cómo sigue esto? ¿Cómo se encaminó el caso? Bueno, lo cierto es que el señor presenta una apelación porque jamás tuvo una deuda contraída con Credipaz y lo que dice es la persona que intentaron incluir no era yo. Si bien tenía el mismo documento, no era esa persona y estaba mal incluida. Entonces justamente establece una demanda, un recurso diciendo, bueno, sáqueme de ahí porque no me corresponde ese lugar. Bien. Bueno, acá el banco seguramente va a aludir de que el documento era el mismo, no puede haber dos personas con el mismo documento, así que bueno, fue un error involuntario. Pero bueno, el error fue al fin, es responsabilidad del banco asumir las consecuencias de su accionar, hasta de no controlarlo, hasta el exceso, digamos, de ir a la persona y entrevistarla. Y bueno, va a tener que seguramente algún tipo de sanción combinatoria, ¿no? Si no es que la hubo. Sí, la sanción es de 20.000 pesos, justamente por daño punitivo. La sanción se basa en la idea de justamente la falta de la diligencia necesaria a la hora de establecer una persona en este registro, ¿no, Lucas? Me parece que una sanción de 20.000 pesos, teniendo que la persona instara la acción judicial para que lo quiten del veraz, el juez ese no entiende lo que es el daño punitivo ni lo que el legislador quiso con el daño punitivo, ¿no? Y eso sí que es un grave problema porque el banco le va a seguir conveniendo más no cuidar y demandar y poner a todos en el veraz antes que tomar los recaudos. Y eso es un precedente muy negativo, Tomás. Sí, totalmente. De hecho, el actor solicita este pedido, si mal no recuerdo, el 5 de enero. Y recién en marzo es suprimido de los registros. Es decir, estuvo casi 3 meses, 2 meses. Sí, 2 meses sin saber lo que pudo. Solamente fue con una medida cautelar que lo impidió, ¿no? Que lo sacaron de registro. Pero la verdad que lamento el monto exiguo del fallo de 20.000 pesos. Me parece que no cumple los fines del concepto del daño punitivo. No, y por supuesto que la vara se eleva en el caso del BCRA, donde no parecería excusable este error de hecho de decir, bueno, tenía el mismo documento, parecería que se le exige un estándar más de diligencia que cualquier otro. Totalmente, pero bueno, así está la justicia y bueno, y hay tantos magistrados como tantas opiniones. Estuve viendo el otro día, Tomás, que estuvimos hablando de un caso muy interesante, ¿no? Porque es muy común los fallos contra médicos, ¿no? Y hay un caso que cambia el eje porque la mala praxis, siempre dice que hay mala praxis médica y el gran problema de la mala praxis médica es comprobar a través de una pericia de que hubo mala praxis, porque generalmente los que juzgan al otro médico terminan siendo siempre profesionales afines, ¿no? Por eso siempre es interesante este fallo que justamente, no, lo que voy a decir no estoy en contra de la mala praxis, sino que pone un límite a la mala praxis, dice, está bien, la mala praxis existe, pero hay que analizar el caso concreto y ver hasta dónde hay responsabilidad objetiva del médico en relación a la vida del paciente. Que puntualmente este fallo que nos trae acá los amigos del Diario Judicial, que siempre nos acompañan con esta jurisprudencia actualizada, ¿qué dice, Tomás? En Mar del Plata, ¿no? En Mar del Plata, Lucas, correcto. Lo que sucede es que una paciente muere en el hospital y lo que alega la familia es, bueno, la muerte se da por mala praxis porque fue por un virus contraído interhospitalariamente. Lo cierto es que en esto se excusa el hospital y dice, no, bueno, el virus no es interhospitalario. El virus se trata de que perdón por el término médico, corríjame, es infección endógena, es decir, se lo genera su propio cuerpo y entonces la obligación, justamente de resultado del hospital es utilizar los elementos correctamente y que si hubiese una infección endógena, que ésta no se agrave o justamente no se haga mayor en vista a las condiciones del hospital. Bien. ¿Y cómo terminó el fallo, Tomás, para redondearlo? En este caso, justamente la Cámara desestima el pedido de la familia entendiendo que no había responsabilidad objetiva del hospital porque había garantizado todos los elementos para que no se suscite una infección endógena aún más grave de la que ya surge su propio cuerpo y por ende no es responsabilidad del hospital en este caso. Bueno, esto es muy sencillo para todos los que les gustan las series y las películas así de CSI y todo eso. Bueno, acá más o menos también hay algo de eso, sacando la distancia, ¿no? Pero porque le tocó a un perito analizar después por qué ocurrió y el perito con un dictamen terminó determinándole que no fue una responsabilidad del médico, sino que, como dice, es una cuestión endógena. Un perito médico dictó una pericia sobre un trabajo de otro médico con todas las posibilidades de opciones que eso trae, ¿no? Seguramente tuvo que haber visto un perito de parte, cuestionó la pericia. Pero bueno, pone en tela de juicio otra vez la cuestión de
de la parte de la medicina, que no es una ciencia, que a veces pueden ocurrir otras cuestiones que no están a veces dentro de lo previsto, ¿no? Pero bueno, es un fallo interesante como para poder ampliarlo para aquellas personas que a veces pues, tienen conceptos muy amplios en lo que refiere al análisis del trabajo médico y la responsabilidad del médico, ¿no? Es un fallo que nosotros recomendamos de Mar del Plata para analizarlo, porque trata un poco más allá lo que es la responsabilidad médica. Tomás, después un caso también que me llamó la atención que vimos es de un supermercado, un supermercado que le echa la culpa a una cajera por un robo, ¿no? Algo que es muy común, podría ya decirse. En muchos casos se ven que se despide a una persona con causa por un robo, ¿no? Recordemos que el despido con causa no es merecido de indemnización. Exactamente. Eso es lo relevante de este fallo que sucede en Río Negro, en el cual una cajera es acusada, como bien decís, de robo y no se encuentra ninguna causal que pueda acreditar esto. Entonces lo que ordena justamente el Tribunal Supremo de Río Negro Ojalá, Río de Janeiro. es que merece una indemnización correspondiente porque no hubo una causal acreditada. Y sí, pues justamente muchos empleadores utilizan esta herramienta del despido con causa argumentándole alguna razón, como es el robo justificable para echar a un empleado. No, como decía Tomás, no se le da indemnización. Y todo lo que uno manifieste debe ser probado, porque de eso se trata un juicio, ¿no? Hay dos partes que cada una alegan la verdad. Una de las dos siempre va a tener que mentir, o no sé si mentir, pero tergiversar la realidad. Y eso es lo que pasa, y eso la justicia vino a poner un límite a los empleadores, así como le puso un límite a los actores para el derecho de mala praxis, para que no todos los casos, como vimos en el caso de recién, puedan hacer un juicio de daños y perjuicios. Acá le está diciendo en el derecho laboral, si echás a un empleado por justa causa, tenés que acreditarlo. No, la invocación solamente de robo no alcanza. Así parece, porque justamente el supermercado decía, bueno, yo compruebo que hay una serie de roturas en la serie de productos, pero parecería que cuando un perito indaga eso, en todos los supermercados esa serie se repetía. Entonces, si no está debidamente probado, es desproporcionada, desmesurada y hasta excesiva podría entenderse esta decisión del empleador. Arbitraria por lo menos. Así que bueno, nos vamos a la primera tanda del programa y cuando volvemos seguimos más con Derecho en Vivo. Estamos ya en el segundo bloque de Derecho en Vivo. Vimos varias temáticas dentro del primero, lo que es la mala praxis médica, lo que es... ¿Qué más vimos, Tomás? Vimos el derecho a la salud, derechos laborales. Vimos todo un montón de variables. Así que ahora vamos a una también que lo que va con es lo que viene a ser el daños y perjuicios. Un famoso restaurante gastronómico, Pietro Sorba, lo leo porque la verdad que no me acuerdo el nombre italiano, tuvo un problema, ¿no? Con la ciudad de Buenos Aires, si no me equivoco. Así es, Lucas. Contame, ¿de qué se trató, Tomás? Bueno, lo que versa en este caso es que la ciudad de Buenos Aires subcontrata en una constructora, la cual para realizar una obra tiene que hacer un trazado, pero terminan afectando justamente la propiedad de Pietro Sorba, más precisamente la cocina, si no le erro. Y así Pietro Sorba recurre a la Cámara Nacional de Apelaciones, pero no solo para reclamar estos daños y perjuicios a su propiedad, sino que también alega un daño moral, Lucas. Claro, pues justamente lo que dice la Cámara es que fue perjudicado, no solamente con una cuestión económica, sino también lo que le permitió el daño de no poder ejercer la actividad, ¿no? Y eso sí, la Cámara lo ha considerado un fallo bastante novedoso en este tipo de cuestiones, porque siempre se reconoce solamente el daño y perjuicio, el lucro cesante, y por una actividad comercial, un daño moral, sí que es algo raro, ¿no? Es raro y la fundación de la Cámara en esto es, hay una alteración del equilibrio espiritual de su vivienda y modo de habitarla, que justamente le contrae un perjuicio a su psiquis, por así decirlo. Y siempre el daño moral le considera un desequilibrio, una alteración, pero bueno, justamente esa es la diferencia con el daño psicológico, que va más enfocado a quizás a un tipo de alteración psicomental o de incapacidad que pueda sufrir la persona. Acá es una actividad en el ser de la persona, en la alteración personal de la persona. Así que bueno, este también es otro de los fallos que queríamos traer a colación de
todos podemos ser víctimas, todos hemos sufrido algún tipo de obra cerca de donde uno esté, y eso también puede llegar a traer, por más que la obra esté justificada, como estaba justificada esta, las consecuencias de la obra, la alteración en la vida de las personas y en el trabajo de las personas, puede traer también algún tipo de indemnización, y eso es lo novedoso del caso, me parece. Perfecto. Bueno, a ver, Tomás, contame, a ver, dos cuestiones que tengamos ganas de hablar sobre los medios nacionales que ha estado en boga. Si yo te digo Rubén Castineiras, ¿conoces ese nombre? Rubén Castinera, un cantante de cumbia. Cuanto menos auspicioso. Rubén Castineiras, alias El Pepo, ¿ahí no me lo conoces? El Pepo, sí, que le falta el dientecito de adelante. No, ya los tienes todos. Ah, ya los tiene bueno, todo. los tenía por lo menos. Los tenía todo, pero bueno, parece que con el palo que tuvo se le habrá caído alguno. Un caso vergonzoso. Tomás, ¿sigue detenido el Pepo? El Pepo fue trasladado a la comisaría de Chascomús preventivamente porque por el momento no hay sentencia. Uh-huh. Recordemos que el Pepo se encontraba, aparentemente no está aprobado todavía por el momento, manejando su camioneta de alta gama al kilómetro 73, más o menos por la altura de Dolores, cuando vuelca y en el accidente mueren su trompetista, su representante y resulta con la pierna quebrada su corista. Es muy interesante porque no están acreditados en el expediente hasta ahora. ¿Quién fue la persona que manejaba, aparentemente? Bueno, en un video el Pepo dice, yo no manejaba Nacho, quien era el corista, el pibe que está muerto, dice, literalmente. Yo no puedo creer que no se pueda con una pericia después de semejante accidente determinar quién eran las personas que manejaban. ¿Y querés que te cuente algo aún peor? En ese momento la fiscal in limine dice, bueno, hagámosle la pericia, ¿cómo se dice? Perdón, alcohólica. Y resulta que no había ningún elemento para hacerla en las dos localidades aledañas. Oh, Dios mío. Y entonces, justamente lo que tuvieron que hacer, que todavía los resultados no están, es un examen De sangre, ¿no? que requiere más tiempo, justamente, y los resultados por el momento no están para saber si el Pepo se encontraba alcoholizado. Eso pasó como hace 15 días. Y todavía no está. Pero es increíble que no se pueda determinar a ciencia cierta quién era la persona que estaba manejando. El Pepo dice que estaba manejando, que esquivó un animal, alguien dijo algo así. Que había mucha niebla, esquivar un animal y que no manejaba él, pero después dice, bueno, en realidad yo tomé unos sorbos y parecería, ¿qué importa si tomó unos sorbos si él no manejaba? Claro, sí, la verdad que son sin fin de las contradicciones de Pepo, echarle la culpa al muerto, en este caso parece que le trae algún tipo de beneficio, pero bueno, la justicia si después determina que estaba manejando él va a caer con todo el peso de la ley, esperemos, ¿no? Recordemos que Pepo no puede tener excarcelabilidad porque Doble homicidio y lesiones culposas. es reincidente en vista que también ya cometió delitos contra la propiedad. Y ¿Pero hace cuánto? no hace mucho salió de cárcel, no recuerdo, pero en un periodo no mayor a 10 años. Ah, está bien, pero seguramente la pena en suspenso ya la debe haber cumplido, ¿no? Pero bueno, ¿se le dictó la prisión preventiva, Tomás? Así es, por homicidio culposo doblemente agravado, Lucas. Por lo tanto, porque justamente lo que se especula es que la persona el agravante es porque estaba alcoholizado, porque estaba excedido de lo que podía manejar, digamos, ¿no? Con lo permitido para manejar, y eso es lo que agrava la pena y lo que lo terminaría convirtiendo en excarcelable, y eso, que no excarcelable, perdón, y eso es lo que lo va a mantener a Pepo por un largo tiempo detenido en la comisaría y seguramente termine en un penal a la brevedad, ¿no? Parecería que otra agravante, corregime en este caso, Lucas, en mi carácter de estudiante, que el auto se detuvo más o menos por las pericias a 120 kilómetros, cuando la máxima era 80, y excede un margen de 30 kilómetros. Y eso parecería que es otra agravante según el artículo 84 bis de nuestro Código Penal. Exacto, no me acuerdo el 84 bis, en este momento hablaba de porcentajes o de máximos de pena, pero sí justamente está excedido en más de un 30-40% de la velocidad, 80-120 iba. 120. 120 cuando la máxima era 80. Entonces seguramente tenemos la agravante que estaba alcoholizado, la agravante por exceso de velocidad, y bueno, ya esta ley se ha modificado hace el año pasado o el otro, los últimos 2-3 años se ha modificado esta ley, porque justamente hubo muchos casos resonantes en la materia del accidente en la General Paz, digamos, muchos accidentes que después terminan demostrando que estaban alcoholizados, y lo que se buscó es
sancionar con una sanción penal ejemplificadora y no escarcelable a aquel que conduzca y mata, ¿no? Que eso es lo importante, ¿no? Parecería algo obvio, pero no tiene más de 3 años este tipo de agravante del Código Penal. Y bueno, Tomás, ya como para dándole una vuelta, y pues ya te dijimos muchas novedades en el día de hoy en este programa, pues ya la gente ya debe estar mareada en todas las noticias del mundo del espectáculo y del mundo jurídico. Tratamos Santa Fe, Río Negro, provincia de Buenos Aires, estuvimos por todo el país, prácticamente hasta Río de Janeiro, dijiste. Todo esto, tenemos el caso de Pepo y tenemos un caso de una indemnización millonaria. Recordemos que el instituto es nuevo justamente de la compensación económica. Antes existía el cónyuge inocente. Ahora se trata de que es una compensación extra. Una vez suscitado el divorcio, viene esta compensación que está en el artículo 441 de nuestro Código Civil. Exactamente. Atento a aquellas personas que se están pensando en casarse. Porque uno piensa siempre en casarse, la que se va a casar, pero nunca sabe cuándo se va a divorciar. No estoy tirando un mal augurio, pero hay que tener en cuenta de que por más que no exista la causal de divorcio, la injuria por el adulterio y el cónyuge inocente, que hay que mantener a la mujer en el mismo estado económico hasta el momento, hasta la muerte del alimentante, hay que pasarle alimentos, aún de divorciado si es declarado cónyuge inocente. El Código Civil, en esta nueva reforma que propuso el expresidente de la Corte, Lorenzetti, trajo la compensación económica. Y este caso es una mujer de unos 25, 27 años, ¿no? 27 años de matrimonio. La mujer ya tenía 60 años, ella era licenciada de Economía y no había trabajado en todo este periodo de matrimonio, por lo cual, al llegar la separación, ella reclama esta compensación económica en vista porque ella se había dedicado a la manutención de la casa, a los hijos, y ella reclama, bueno, ahora estamos en dos posiciones desequivalentes, porque vos tenés un gran pasar económico, le dice al marido, y yo no, mientras que ella era licenciada en Economía. Entonces este reclamo se funda en estas causales. Un fallo que realmente me parece muy interesante y que realmente lo celebro por la característica del fallo, porque no es un fallo que está arraigado en el feminismo berreta que hoy nos gobierna, sino que lo que está en la lógica de una mujer que entregó toda su vida hacia la familia y dejó el trabajo para dedicarse a la familia, porque dedicarse a la familia es un trabajo también. Imagínense que mujeres que por ahí tienen 5 hijos, 4 hijos, imagínense el trabajo que conlleva, ¿no? Y le reconocen con justicia y con una lógica clara que si después el matrimonio se trunca y el marido fue el que se desarrolló económicamente y le dijo a la mujer, vos quedate en casa, cuidando, estableciendo, armando la familia y cuidando a nuestros hijos y educándolo, desarrollándolo y preocupándote por ellos todo el día, estando en el colegio, a la tarde, a la noche, digamos, a no saber hasta qué hora. Eso excede el trabajo de una madre puramente, porque la mujer, por acuerdo matrimonial, fue justamente la que se dio a eso. Entonces, está justo, está bien reconocido y celebro que vayan por la nueva línea del código y esto tiene un contenido lógico, ¿no? Que eso es lo importante. Sí, o sea, lo que se está buscando no es un carácter indemnizatorio, como bien decís, lo que se busca es un estado tampoco de igualdad, sino una equidad en el cual alguien está con un buen pasar, el marido, mientras que la mujer sacrificó mucho de su tiempo, se le consagre una equidad. Quizás lo remumbante de este fallo es que se consagra por 8 millones, pero estos 8 millones tienen una razón de ser. ¿Por qué? Porque la mujer tiene 60 años, es la edad que las mujeres se jubilan, si mal no recuerdo, y eso le impediría acceder al mercado laboral en esta época. Entonces parecería que no sería lo mismo para esta mujer que tiene 60 años contra alguien que estuvo 5 años en matrimonio y se divorcia a los 33, por ejemplo, 35. Exactamente, esa es una lógica muy clara la que ha dicho Tomás. Y es muy importante recalcar esto, digamos, no cualquiera persona que se jubila después de 27 años, hasta los 60 años, la van a indemnizar con 8 millones. Estamos hablando de personas con un buen pasar económico y seguramente lo que el juez tuvo acá en cuenta es que no estaba próximo a la jubilación y quizás la mujer ni jubilación tenía como para poder sostenerse, ¿no? Así que un fallo muy importante, muy fuerte en lo económico.
Y ha habido varios en esta tesitura, no es el primero, sí es el primero con un monto muy importante. Ha habido fallos en 150, en pareja de 10 años, 300.000 pesos, lo cual creo yo que podría no ser equitativo, ¿no? Porque si una mujer estuvo de los 25 hasta los 45, que fueron 20 años cuidando una familia, armando una familia, y después le dan 300.000 pesos de indemnización, me parece que tampoco no se cumple la lógica del código. Se cumpliría más la lógica del código que le tuviera que dar una manutención, ¿no? Hasta que pueda conseguir un trabajo, aunque sea, ¿no? Digamos, me parece que sería algo lógico. Así, tendría que ser temporariamente, justamente, pero el monto debería ser más elevado. Por ejemplo, suponte el caso que planteas, 45 años, 20 años no ejerciendo la profesión, no pudo capacitarse en el medio y parecería que hay una desigualdad entre el que pudo seguir con su desarrollo laboral y esta mujer. Entonces parten de bases desiguales en vista de la crianza de los hijos, que es común, ¿no? Totalmente, muy interesante para analizarlo, para tenerlo en cuenta, también para los colegas del derecho, para reclamar este tipo de indemnización hacia las mujeres, muy justo y, como digo, excede cualquier tipo de ilogicidad, es totalmente lógico y coherente. Así que bueno, Tomás, hemos visto un montón, vimos Pepo, vimos este fallo que también estuvo en los medios, vimos mala praxis médica, vimos el que tenía el restaurante y que los ruidos no le permitían vivir en paz y lo indemnizaron con daño moral, que eso es lo novedoso. Vimos también derecho del consumidor, el tema de que la persona que la pusieron en el veraz. Vimos un montón de cuestiones hoy y las hemos desarrollado para que ustedes se estén noticiados de estas cuestiones y quizás puedan entender por qué Pepo está preso, por qué esta mujer se le indemnizó, qué pasa si me ponen en el veraz o cuándo hay mala praxis y cuándo no. Así que bueno, Tomás, ¿algo más para decir? No, Lucas, desde ya, gracias de nuevo por la invitación y esperemos... Ya estamos casi fijos, te digo, ¿eh? Un programa más y ya pasan los 3 meses de prueba. Se acabó el contrato de pasantía. Exactamente. Bueno, Tomás, eso fue un placer, muchas gracias. Gracias, Marco, de la operación, y será, si Dios quiere, hasta la semana que viene.